Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Caleta Romero y hoy vengo a presentar el papel de la microbiota en el desarrollo del organismo, en especial en el sistema inmune y en el sistema nervioso central. El microbioma es el conjunto de microbios, elementos genómicos y productos de su metabolismo que coexisten en un ambiente particular. Estos microorganismos pueden ser virus, bacterias, hongos, arqueas o protistas y se encuentran hospedando a un organismo generando lo que se denomina comúnmente como microbiota. Las poblaciones de microorganismos que se alojan en este hospedador se pueden diferenciar en función de la región en la que se encuentren. En mamíferos, las principales áreas en las que se localizan son la microbiota de la cavidad bucal, microbiota presente en la piel, presente en vías respiratorias, tracto gastrointestinal o la presente en los genitales. Los factores como pH, presencia de oxígeno o metabolitos a los que tienen acceso determinan las poblaciones que habitan en unos u otros, pudiendo ser muy diferentes entre sí. Un ejemplo es la microbiota que habita en las vías respiratorias, que debido a la presencia de oxígeno es mayoritariamente aerobia, a diferencia de la que se encuentra en las vías gastrointestinales, en la que un alto porcentaje es anaerobio y facultativo. Además, dentro de una misma categoría como es la gastrointestinal, podemos diferenciar poblaciones diferentes en función de la altura a la que se estudia la microbiota. Un ejemplo es la acidez del estómago, que provoca que la concentración de biomasa o células por mililitro sea muy baja, del orden a 100 a 1000 células por mililitro, y únicamente esté hospedado de forma prolongada por el género Helicobacter pylori. Por otra parte, a medida que el pH se basifica, la biomasa aumenta progresivamente, ayudada también por el flujo que arrastra la microbiota presente en los tractos superiores hacia los inferiores. La microbiota del intestino, especialmente en el intestino grueso, alberga la mayor cantidad y diversidad de microorganismos en el humano, y se ha denominado tradicionalmente como flora intestinal. Los filos más representativos presentes en el intestino grueso son los firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias, verrucomicrobia o protobacterias, aunque existen cientos de especies diferentes. Se calcula que en la flora intestinal existen más de cientos de trillones de células cuyo material genómico superan más de 100 veces el total del genoma humano. En porcentaje, se podría decir que solo el 1% de los genes de un organismo se encuentran contenidos en la información genética heredada por el embrión, mientras que el otro 99% estaría codificado por la microbiota. Además, los humanos compartimos el 99% de nuestro genoma. Sin embargo, solo un tercio de la microbiota es común incluso entre miembros de la misma especie. La microbiota presente en un organismo no es estanca, sino que varía según una serie de factores como los hábitos alimentarios, la contaminación, la edad o el estado del sistema inmune. Se utilizan fundamentalmente dos tipos de modelos a la hora de estudiar la microbiota in vivo: ratones libres de gérmenes, en los que se introduce el ratón en una cámara que lo mantiene aislado de organismos en todos los tejidos, sin embargo son muy caros y difícilmente manejables, por ejemplo para experimentos de conducta, o tratamiento por antibióticos mediante los cuales se eliminan ciertas cepas en función del fármaco que utilices, pero no afecta a todos los tejidos y puede dañar a las células eucariotas. Los antibióticos pueden suministrarse en agua o con inyecciones para regular la dosis. Tradicionalmente, se ha relacionado la microbiota intestinal con tres funciones principales: síntesis de aminoácidos y vitaminas, como la vitamina B12, vitamina K o el ácido fólico; obtención de energía gracias a la capacidad de degradar polisacáridos provenientes de plantas que el organismo hospedador no es capaz de digerir, como los polifenoles; y la protección frente a infecciones por parásitos y defensa contra toxinas. Variaciones en la microbiota, por tanto, están relacionadas con la deficiencia de estos nutrientes, infecciones más frecuentes o incluso enfermedades metabólicas como la obesidad. En este último caso juega un papel muy importante el balance de firmicutes y bacteroidetes, aumentando considerablemente los firmicutes, principales responsables de obtener mayor cantidad de energía de la comida, mientras que los bacteroidetes tendrían un efecto protector frente a la obesidad. Sin embargo, los nuevos avances han descrito una relación mucho más estrecha entre la microbiota intestinal y el correcto desarrollo del organismo, tanto en el sistema inmune como también en el sistema nervioso central. En el sistema inmune, la microbiota presente en el tracto intestinal produce metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, fundamentalmente butirato, propionato y acetato. Estos están implicados en la hematopoiesis, favoreciendo la generación de precursores de células dendríticas y macrófagos, y favoreciendo su capacidad fagocítica y reclutamiento a tejidos como el pulmón. Además, también puede alterar la expresión génica de las células del sistema inmune gracias a la inhibición de histonas de acetilasas. Otros compuestos derivados de la microbiota, como los MAMPs, o patrones moleculares derivados de bacterias entéricas de la microbiota, son capaces de actuar sobre los Pattern Recognition Receptors, favoreciendo la activación de células del sistema inmune innato o la producción de citoquinas como interleuquina 1 beta o interleuquina 18 a través de la vía NF-kappa beta. La microbiota también genera ligandos del receptor aril hidrocarbón, a través del metabolismo del triptófano, que serán capaces, entre otros, de promover el mantenimiento de los linfocitos presentes en la piel.
Como mencionábamos anteriormente, la microbiota está estrechamente relacionada con el estado del sistema nervioso central a través del denominado eje cerebro-intestino. Este eje actúa de forma bidireccional. Alteraciones en la microbiota afectan al desarrollo del sistema nervioso, pero también afectaciones del sistema nervioso central parecen tener repercusión en la propia microbiota. Desde el nacimiento, la microbiota intestinal juega un papel fundamental en el desarrollo del sistema nervioso central. Niños que nacen por cesárea presentan una microbiota diferente a aquellos nacidos a través de la vagina. Esto se debe a que los organismos que colonizan el intestino son los presentes en la piel de la madre, como Staphylococcus o Propionibacterium, a diferencia de aquellos presentes en la vagina como Bifidobacterium o Lactobacillus. También es importante el tipo de leche que se le da a los niños, ya que la leche materna favorece la colonización por Lactobacillus y Bifidobacterium, a diferencia de la fórmula. Aquellos nacidos por cesárea presentan una actividad cerebral menos compleja que los niños nacidos vaginalmente. También se ha visto que ratones nacidos por cesárea muestran alteraciones en el desarrollo del córtex e hipocampo, y en el análisis multivariable de las muestras de heces fecales, las medidas de diversidad microbiana se relacionan significativamente con todas las medidas cognitivas. También es importante la microbiota en el estado inflamatorio del sistema nervioso central. Se ha estudiado que los productos de la microbiota son capaces de alterar el perfil de expresión génica de microglía y el estado inflamatorio del sistema nervioso central, principalmente a través de los ligandos del receptor aril-hidrocarbón gracias al metabolismo del triptófano. Un ejemplo es el agonista indoxil-3-sulfato, producido por el hígado, que requiere la transformación previa de triptófano a indol gracias a la teneasa bacteriana presente principalmente en Lactobacillus reuteri. Estos agonistas AHR, producidos por la microbiota, alcanzan el sistema nervioso central y actúan sobre el receptor AHR, que limita la actividad inflamatoria a través de SOX2, que actúa sobre NF-kappa-beta. El interferón beta favorece el estado antiinflamatorio y promueve una mayor expresión de aril-hidrocarbón receptor. Por otra parte, los ácidos grasos de cadena corta actúan fundamentalmente en la microglía induciendo su activación, y su eliminación induce respuestas antibacterianas y virales atenuadas en el sistema nervioso central. También se ha visto relacionada con numerosas enfermedades, muchas de ellas del sistema nervioso central como son el Alzheimer o las enfermedades neuropsiquiátricas. Pacientes de Alzheimer tienen un microbioma alterado en comparación con los individuos control, y se observa una menor diversidad y un incremento de los bacteroidetes. Modelos de Alzheimer APPPS1 libres de gérmenes tienen un mejor desarrollo y sufren síntomas mucho más tardíos. Además, se observa una reducción muy significativa de las placas A beta, especialmente en machos. Por el contrario, la adición de ácidos grasos de cadena corta en los ratones libres de gérmenes es suficiente como para recuperar los síntomas propios del Alzheimer. Se observa una mayor expresión de ApoE derivado de la microglía y factor asociado al desarrollo de la enfermedad a través de la vía por TREM2, así como una mayor expresión de genes implicados en la secreción de quimioquinas y factores del complemento, y una mayor activación de la microglía. Además, aumentó muy considerablemente la cantidad de placas A beta en comparación con los ratones libres de gérmenes sin suplementar. Para terminar, también se ha propuesto una estrecha relación con las enfermedades neuropsiquiátricas. Muchas de las bacterias presentes en el intestino median la síntesis de neurotransmisores y hormonas que son capaces de alcanzar el sistema nervioso central a través del nervio vago. Entre ellos destacan Lactobacillus o Bifidobacterium, que producen GABA, Bacillus y Escherichia, que producen noradrenalina y dopamina, o Candida Streptococcus o Enterococcus, que producen serotonina. Se ha visto que pueden estar implicadas, por ejemplo, en el trastorno depresivo mayor. Pacientes de esta enfermedad presentan una disbiosis con menores niveles de firmicutes y mayor de otras poblaciones microbianas. Por otra parte, se ha estudiado la contribución de dos bacterias implicadas en dicha enfermedad, Lactobacillus rhamnosus y Paracasei. El primero aumenta los niveles de serotonina y factor neurotrófico derivado del cerebro y modula los niveles de receptores GABAérficos diferencialmente en distintas zonas del cerebro como el hipocampo o la amígdala. Además, ambos son capaces de reducir la señalización de corticosterona reduciendo el estrés y la actividad de santinoxidasa cerebral implicada en el metabolismo de nucleótidos. La adición de estas bacterias a modelos de ratón alivian la depresión y mejoran la respuesta al estrés. También hay una clara relación entre la microbiota y el síndrome del espectro autista, puesto que nacimientos por cesárea aumentan un 23% la probabilidad de desarrollar autismo y el 34% de los niños que sufrieron la enfermedad fueron previamente tratados con antibióticos de forma intensiva. También se han relacionado altos niveles de ácidos grasos de cadena corta como posible marcador de la enfermedad. Se están investigando posibles tratamientos como el trasplante fecal o los pro y prebióticos, aunque se requieren más estudios. En ratón, la administración de Bacteroides fragilis consiguió aliviar los síntomas. Las conclusiones que podemos extraer son que existe una relación muy estrecha entre la microbiota y el desarrollo del organismo, así como la correcta función del sistema inmune y el sistema nervioso central que dependen de la producción de metabolitos por la microbiota. Enfermedades como el Alzheimer o el autismo están estrechamente relacionadas con la microbiota, por lo que se ha propuesto posibles terapias basadas en pro y prebióticos o el trasplante de microbiota fecal. Y por último, se requiere estudiar en mayor profundidad la microbiota tanto de forma global como las contribuciones individuales de cada especie en el desarrollo de dichas patologías.